Contexto bíblico y general. ¿Dónde se menciona la iglesia de Esmirna en la Biblia? En Apocalipsis 2, como una de las 7 iglesias a las que Jesús envía mensajes a través del apóstol Juan. ¿Qué significa el nombre Esmirna? Proviene del griego, relacionado con mirra, una resina usada en perfumes y embalsamamiento, símbolo de sufrimiento y muerte. ¿Dónde estaba ubicada Esmirna? En Asia Menor, actual Izmir en Turquía, era una ciudad costera y próspera del Imperio Romano. ¿Quién escribió el mensaje a la iglesia de Esmirna? El mensaje fue dictado por Jesucristo y escrito por el apóstol Juan mientras estaba exiliado en la isla de Patmos. ¿Cómo se presenta Jesús a la iglesia de Esmirna? Como el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a la vida, enfatizando su autoridad sobre la muerte. ¿Por qué esa presentación de Cristo es relevante para Esmirna? Porque la iglesia enfrentaba persecución y muerte, Jesús se revela como vencedor de la muerte para darles esperanza. ¿Qué tipo de ciudad era Esmirna en el siglo I? Era rica, culturalmente avanzada y leal al Imperio Romano, especialmente en el culto al emperador. ¿Qué tipo de persecución sufrían los cristianos en Esmirna? Económica, social y física, incluyendo encarcelamiento y hasta la muerte por no adorar al emperador. ¿Cuántas iglesias reciben cartas en Apocalipsis 2 y 3? 7 Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Qué distingue a Esmirna y Filadelfia del resto de las iglesias? Son las únicas que no reciben reproche de parte de Jesús, solo elogio y aliento. Sufrimiento y persecución. ¿Qué dice Jesús sobre el sufrimiento de Esmirna? Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Por qué dice que son ricos? Porque, aunque pobres materialmente, eran ricos en fe, fidelidad y recompensa espiritual. ¿Qué representa la pobreza mencionada? Posiblemente pérdida de trabajo, marginación o robo debido a su fe cristiana. ¿Qué menciona sobre los que los calumnian? La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué significa sinagoga de Satanás? Un grupo que se oponía a los cristianos y los perseguía, aunque afirmaban ser piadosos. ¿Qué clase de pruebas enfrentaría la iglesia? Jesús advierte que el diablo arrojaría a algunos en prisión para ser probados. ¿Qué significa por 10 días tendréis tribulación? Una forma simbólica de un tiempo limitado de sufrimiento, no eterno. ¿Qué les pide Jesús ante la persecución? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué es la corona de la vida? Una recompensa eterna, símbolo de victoria y vida eterna con Dios. ¿Por qué enfatiza Jesús la fidelidad hasta la muerte? Porque algunos morirían como mártires, era una llamada a no negar la fe. Lecciones espirituales. ¿Qué enseña la carta sobre la fidelidad? Que la fidelidad en la prueba trae recompensa eterna. ¿Qué consuelo da a los perseguidos? Que Jesús conoce su sufrimiento y está con ellos en él. ¿Qué papel juega el sufrimiento en la vida cristiana según esta carta? El sufrimiento purifica, fortalece la fe y será recompensado. ¿Cómo se contrasta la riqueza material con la espiritual? Aunque eran pobres, a los ojos de Dios eran ricos, lo eterno supera lo terrenal. ¿Qué enseñanza ofrece a los cristianos de hoy? Que debemos ser fieles a Cristo aún en oposición, sabiendo que Él es soberano. Personajes relacionados. ¿Quién fue Policarpo de Esmirna? Obispo de Esmirna y mártir cristiano del siglo II, discípulo de Juan. ¿Qué sucedió con Policarpo? Fue quemado vivo por negarse a adorar al emperador, diciendo 86 años le he servido, y nunca me ha hecho daño. ¿Cómo conecta Policarpo con la carta de Apocalipsis? Su vida es testimonio de la fidelidad hasta la muerte que Jesús pidió. ¿Qué aprendemos del martirio de Policarpo? Que la carta se cumplió literalmente y que Cristo fortaleció a sus mártires. ¿Por qué es importante la figura de los mártires en Esmirna? Porque muestran que la fe verdadera permanece incluso bajo amenaza de muerte. Interpretación y símbolos. ¿Qué simboliza el que estuvo muerto y volvió a la vida? Cristo resucitado, autoridad sobre la muerte, esperanza de vida eterna. ¿Qué significa la expresión el primero y el último? Jesús es eterno, soberano sobre la historia, el alfa y la omega. ¿Qué representa el diablo echando a algunos en prisión? Que detrás de la persecución humana hay una lucha espiritual. ¿Qué significa el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte? El vencedor en Cristo no experimentará condenación eterna. ¿Qué es la segunda muerte? La separación eterna de Dios, el juicio final. ¿Cómo se define un vencedor en Apocalipsis?
Aquel que permanece fiel a Cristo hasta el fin, incluso ante la muerte. ¿Qué función tenía esta carta para las iglesias? Alentar, corregir o advertir, según su condición espiritual. ¿Qué lección da sobre la persecución religiosa? Que Dios está presente y activo, y que el sufrimiento no es en vano. ¿Cómo contrasta Esmirna con la Odisea? Esmirna era pobre y fiel, la Odisea era rica pero tibia y autosuficiente. ¿Por qué es valiosa la fidelidad en la prueba según Jesús? Porque revela la autenticidad de la fe y será recompensada eternamente. Aplicación práctica. ¿Cómo debemos prepararnos para la persecución? Cultivando una fe firme, oración constante y confianza en Dios. ¿Qué hacer cuando somos calumniados por nuestra fe? Recordar que Jesús también fue rechazado, y que Él conoce nuestra lucha. ¿Cómo se puede ser fiel hasta la muerte hoy en día? Viviendo con integridad cristiana, sin negar a Cristo, aunque cueste relaciones, empleo o reputación. ¿Qué actitud debemos tener frente al sufrimiento? Una perspectiva eterna, sabiendo que esta leve tribulación produce un eterno peso de gloria. ¿Qué podemos aprender de la iglesia de Esmirna para nuestras iglesias actuales? Que la fidelidad es más importante que la popularidad o la riqueza. ¿Qué promesa sostiene a los creyentes perseguidos hoy? Que Jesús les dará la corona de la vida y no sufrirán la segunda muerte. ¿Cómo podemos orar por los cristianos perseguidos? Pidiendo por fuerza, consuelo, y que su testimonio glorifique a Dios. ¿Qué relación hay entre fe y sufrimiento en Esmirna? El sufrimiento no destruye la fe, sino que la prueba y purifica. ¿Es la persecución una señal de castigo? No. En Esmirna, el sufrimiento era parte de su fidelidad, no castigo. ¿Qué desafío deja esta carta para nosotros hoy? Ser valientes, fieles y mirar más allá del dolor presente, confiando en la victoria eterna de Cristo. Contexto cultural e histórico. ¿Qué importancia tenía Esmirna en el Imperio Romano? Era una ciudad leal a Roma, con fuerte adoración imperial. Fue la primera en erigir un templo al espíritu de Roma, por eso el cristianismo era visto como subversivo al rechazar el culto al emperador. ¿Qué papel tenía el culto al emperador en Esmirna? Central. Cada ciudadano debía ofrecer incienso y declarar que César es señor. Rehusarse era visto como traición política. ¿Por qué los cristianos eran perseguidos en Esmirna? Porque no participaban en el culto al emperador ni a los dioses paganos. Eran considerados ateos, antisociales y peligrosos. ¿Cuál era la economía de Esmirna y cómo afectaba a los cristianos? Comercial y rica. Los cristianos podían perder empleo, comercio o propiedades por su fe. ¿Qué sabemos de la comunidad judía en Esmirna en el siglo I? Tenía influencia social y política, y en muchos casos colaboraba con las autoridades romanas para denunciar a los cristianos. Profundizando en el sufrimiento. ¿Qué tipo de pobreza sufría la iglesia de Esmirna? Literal económica y también marginación. Se les negaban derechos por ser fieles a Cristo. ¿Por qué Jesús reconoce su tribulación? Porque él mismo sufrió y conoce profundamente el dolor humano. ¿Cómo se fortalece la fe en medio de la persecución? Al confiar en las promesas de Dios, sostenerse en la oración y tener comunión con Cristo y su cuerpo. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en medio del sufrimiento? Consolador, dador de fuerza, guía y presencia viva de Dios en el creyente. ¿Qué mensaje tiene la tribulación de Esmirna para los cristianos perseguidos hoy? Que no están solos. Cristo los entiende, los sostiene y les promete victoria eterna. Victoria y recompensa. ¿Qué significa vencedor en el contexto de Esmirna? Aquel que permanece fiel hasta el fin, incluso en pruebas extremas como la cárcel o la muerte. ¿Qué tipo de corona recibirán los vencedores? La corona de la vida, símbolo de recompensa eterna y aprobación divina. ¿Qué relación tiene la corona con los Juegos Olímpicos antiguos? En Grecia se coronaba a los ganadores con una corona de laurel. Jesús usa esa imagen para mostrar que los fieles recibirán gloria eterna. ¿Qué significa no sufrirá daño de la segunda muerte? Que el creyente fiel no será condenado, sino que participará de la vida eterna. ¿Cuál es la esperanza para los mártires cristianos según Apocalipsis? Que reinarán con Cristo, serán honrados y estarán eternamente en su presencia. Aplicación a la iglesia actual. ¿Por qué debemos estudiar la carta a Esmirna hoy? Porque nos enseña a permanecer firmes en tiempos de oposición y a valorar la fidelidad por encima del confort. ¿Qué nos enseña Esmirna sobre las riquezas espirituales? Que una iglesia puede ser pobre materialmente pero muy rica a los ojos de Dios si vive en santidad y fe.
¿Cómo puede prepararse la Iglesia para la persecución moderna? Con oración, enseñanza bíblica sólida, unidad y dependencia del Espíritu Santo. ¿Qué actitud debemos tener ante el rechazo del mundo? No buscar aprobación del mundo, sino fidelidad a Cristo, sabiendo que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué muchos cristianos no están preparados para sufrir hoy? Porque viven un evangelio cómodo, centrado en bendiciones terrenales, y no en la cruz de Cristo. Esmirna y las iglesias de hoy. ¿Existen iglesias como Esmirna en el mundo actual? Sí. Iglesias perseguidas en lugares como Corea del Norte, Irán, Nigeria o China, que sufren por confesar a Cristo. ¿Qué debe aprender la iglesia occidental de Esmirna? A vivir en santidad, depender del Señor, y no temer el sufrimiento por la causa del Evangelio. ¿Cómo pueden las iglesias ricas apoyar a las perseguidas? Con oración, ayuda económica, difusión de su situación y apoyo moral y espiritual. ¿Qué puede debilitar a una iglesia como Esmirna? El temor, la falta de fe, o ceder ante la presión social para negar a Cristo. ¿Qué señales muestra una iglesia fiel como Esmirna? Perseverancia, amor por Cristo, rechazo al pecado, valor frente a la adversidad y enfoque en la eternidad. Paloma escatología y promesas finales. ¿Qué promesa escatológica sostiene a Esmirna? La victoria sobre la segunda muerte y la corona de vida en el reino eterno. ¿Qué enseña la carta sobre el sufrimiento temporal y la gloria eterna? Que las tribulaciones presentes no se comparan con la gloria venidera. ¿Por qué Jesús permite que algunos sean encarcelados? Para probar su fe y mostrar su fidelidad como testimonio al mundo y a los ángeles. ¿Hay recompensa para los que sufren sin negarle? Sí. Jesús promete vida eterna, honor celestial y comunión eterna con Él. ¿Qué significa el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias? Que este mensaje no era solo para Esmirna, sino para toda la iglesia a lo largo de la historia.